Desde el momento en que mi hermana me llamó para hablar aquella tarde bochornosa de enero, sentí un nudo en el estómago que se fue apretando cada vez más mientras ella hablaba, con su voz dulce y calculada, mezclando cariño y estrategia, como quien sabe exactamente dónde apretar para conseguir lo que quiere. Y así fue como me lo contó, con esa mirada de súplica disfrazada de confianza, que ella y su marido querían tener un hijo biológico y que habían pensado en mí. Precisamente, en mí, la hermana menor, soltera, sana, sin hijos, con un trabajo inestable y llena de deudas estudiantiles, como la candidata perfecta para ser madre de alquiler. Pero no una cualquiera, no de forma médica, profesional, con médicos y jeringuillas y hormonas e inseminación artificial. No, ella quería que lo hiciera de la forma más primitiva posible, acostada con su marido, como si fuera algo sencillo, como si mi cuerpo y mi cordura no estuvieran en juego. Y todo eso por $200,000, que ella decía que era un regalo, un agradecimiento, una oportunidad para empezar de nuevo. Y durante un tiempo, lo confieso, me lo planteé, no por el dinero, sino por la forma en que me miraba, como si yo fuera su última esperanza, como si mi negativa fuera una sentencia de muerte, porque mi hermana siempre quiso ser madre, desde pequeña, cuando alineaba muñecas en el suelo de su habitación y simulaba comidas y castigos, diciendo que algún día tendría una casa llena de niños, y durante mucho tiempo pensé que lo conseguiría, hasta que empezaron a aparecer los diagnósticos. Primero una sospecha de endometriosis, luego el veredicto implacable de ovarios poliquísticos con complicaciones graves, los tratamientos dolorosos, las noches en vela, la cirugía que le arrebató, la posibilidad de tener hijos. Y yo lo vi todo. Vi su rostro marchitarse de tristeza y rebeldía, y entonces ella y su marido comenzaron a acoger niños. Luego adoptaron 2, y a pesar de la agitada rutina, ella volvía a sonreír. Pero ahora decía que echaba de menos algo, sostener a un bebé desde su nacimiento, seguir cada latido de su corazón desde el útero, saber que había algo de ella allí, en la genética, en los rasgos. Y fue entonces cuando me buscó, diciendo que solo yo podía ayudarla, que todo estaba planeado, que cubrirían todos los gastos, que harían un contrato con abogados, que me alquilarían un apartamento por 3 años, que saldarían mis deudas. Y yo, que vivía apretada entre facturas, acepté. Acepté porque pensé que solo era un sacrificio temporal, y porque siempre me habían condicionado a pensar que la familia es lo primero, aunque eso significara anularme a mí misma, pero aún no sabía lo peor, porque cuando todo parecía estar en marcha, ella me invitó a cenar, y entre el postre y el café, su marido, con una serenidad absurda, me dijo que habían cambiado de opinión y que preferían que la concepción se hiciera de forma natural, alegando motivos económicos, seguridad contra infecciones hospitalarias y, según él, un vínculo mayor entre todos los involucrados. Y mi hermana, sentada a mi lado, sonreía con los ojos llorosos, diciendo que esa era la forma más pura de dar vida. Y yo me quedé paralizado, sin saber qué decir. Sentí que mi cuerpo se encogía, mi mente daba vueltas. Intenté argumentar, decir que eso no era lo que habíamos acordado, pero ellos insistieron. Utilizaron palabras como confianza, misión, amor familiar, y cuando salí de aquella casa aquella noche, supe que nada volvería a ser igual. Intenté hablar con mis padres, insinuando mi angustia sin entrar en detalles. Y ellos, devotos de la idea del sacrificio por la familia, me dijeron que todo era por una buena causa, que debía dejar de pensar tanto y seguir mi corazón, como si eso fuera fácil, como si mi corazón estuviera entero. Y entonces me sumergí en internet. Leí relatos de mujeres que habían pasado por lo mismo, por los dolores del parto, por los traumas emocionales, por los contratos rotos, por los arrepentimientos, y me di cuenta de que no era solo el método de concepción lo que me molestaba, era todo, la idea de llevar en mi vientre a un hijo que no sería mío, de entregar mi cuerpo, mis hormonas, mi cordura, todo eso en nombre de una promesa que muy bien podría ser olvidada después del nacimiento. Y fue entonces cuando decidí renunciar. Llamé a mi hermana
Le expliqué todo, y ella se quedó en silencio. Luego lloró. Dijo que estaba decepcionada, pero que lo entendía. Y colgué sintiendo un alivio que duró poco, porque poco después llegó la llamada de vídeo, con ella y su marido mirándome con caras serias, diciéndome que había roto la confianza de la familia, que esperaban más de mí, que estaban destrozados, que era egoísta, que no estaba cumpliendo mi palabra, y cuanto más intentaba explicar, más me ignoraban, como si mis emociones fueran menores, como si mi miedo fuera ingratitud. Y Arthur, el marido, decía que mi cuerpo estaba hecho para eso, que no había nada más natural que dar a luz. Y yo quería gritar, quería atravesar esa pantalla y huir, pero solo pude decir que la conexión era mala. Colgué, los bloqueé a los dos, y por un tiempo pensé que sería suficiente, pero los días siguientes fueron un aluvión de mensajes, mi hermana suplicando, mi cuñado acusándome, mis padres, tratando de convencerme, y cuando pensé que no podía empeorar, fui a la fiesta de cumpleaños de uno de sus hijos, en un intento por mantener las apariencias, y me acorralaron en la cocina. Megan lloraba, hablaba de brazos vacíos, de frustración, de sueños destruidos, mientras Arthur se acercaba a mí, poniendo su mano en mi brazo, luego en mi cintura, diciéndome que era hermosa, que podíamos hacerlo juntos, con cariño, como un acto de amor. Y cuando me di cuenta, me estaba besando, tocándome, y me quedé paralizada. No pude reaccionar. El shock me paralizó, y solo me moví cuando oí una voz infantil llamando desde la otra habitación. Salí, corriendo, conduciendo sin rumbo, con el corazón acelerado y el estómago revuelto, sintiendo asco, rabia, vergüenza, y al día siguiente intenté contárselo a mis padres, pero me dijeron que debía haberlo malinterpretado, que Arthur era un hombre íntegro, que tenía que rezar más. Busqué a mi líder espiritual, y me habló del perdón, de la unión familiar, del propósito divino, como si estuviera siendo puesta a prueba, y fallando miserablemente, y eso fue la gota que colmó el vaso. Me di cuenta de que estaba sola, que no tenía a dónde huir dentro de ese círculo, que no había nadie que me defendiera, y fue entonces cuando empecé a planear mi huida, en silencio. Trasladé mi trabajo a otra ciudad, vendí lo que pude, cerré cuentas, cambié de número de teléfono, y hace un año embarqué en un vuelo sin fecha de vuelta. Aterricé en una nueva vida, con miedo, sí, pero también con esperanza, y desde entonces he reconstruido todo desde cero, conociendo gente nueva, reaprendiendo a confiar, yendo a terapia, descubriéndome lejos de las miradas que me juzgaban, y a pesar de todas las dificultades, nunca me arrepentí, sobre todo ahora, que me enteré de que mi hermana y Arthur encontraron a otra mujer para hacer lo que yo me negué a hacer, y no de forma clínica, sino exactamente como él quería. Y claro, acabó en desastre, porque después de meses acostándose con ella, se involucró demasiado. Y mi hermana fingió no darse cuenta. Fingió durante meses, solo para asegurarse de que tendría al bebé. Pero cuando la mujer dio a luz, cambió de opinión y decidió quedarse con el hijo. Y mi hermana intentó demandarla, intentó vengarse, pero lo perdió todo. A su marido, al bebé, la cordura, y Arthur ahora paga la pensión de un niño que no quiere, atrapado en un matrimonio que se ha desmoronado. Mientras, esa mujer le exige más dinero y él acepta, por pura cobardía. Y yo, desde la distancia, solo puedo dar gracias por haber escapado, por haber dicho no, por haber confiado en mi intuición, aunque nadie más lo hiciera. Y si hoy escribo todo esto, no es por rencor, es para recordarme a mí misma que a veces huir es sobrevivir, y que haber dicho no fue el mayor acto de amor que he cometido por mí misma.